Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Fracaso Podcast, un podcast de cuerda rota. Me voy a presentar primero en este micrófono. Saluda Eric Franz. ¿A quién más tenemos por aquí? Hola, ¿qué tal amigos? Por acá David Alayo. Estoy muy contento de estar acá en este nuevo episodio y bueno, no se despeguen porque va a estar buenísimo. Hola amigos, yo soy Carlos Mercado, qué gusto estar con todos ustedes en este podcast de cuerda rota. ¿Y qué tal pues? ¿Cómo estás, Chino? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal, David? Bien, Aquí bien, todo amigos, bien. ¿Qué tales ánimos, Carlitos, a empezar este podcast? Este podcast, como estábamos conversando, el podcast protector. Ese podcast que escuchas el domingo en la tarde. Ese podcast que te guardas para escucharlo dentro de la semana mientras chambeas y tu jefe está por ahí checando que estés conectado siempre con los correos y demás y tú estás escuchando este podcast. sí, no, creo que bueno, todos nos ha pasado que ya es un poco estresante. Ahora todo lo de las tareas virtuales, las clases virtuales, es un poquito complicado, pero bueno, nosotros tratamos de darte un espacio, un tiempo para hablar de un poquito de diferentes temas y darte un consejito al final de cada episodio. Y no olvides que, bueno, este podcast está en YouTube, está en Spotify, compártelo con uno de tus amigos. Si, si puedes darle un me gusta, te agradecemos muchísimo. Y nada, es fin de mes chino, ya Fin de pagaron. mes. Y Carlitos está feliz por eso, creo. Claro, vemos la emoción. Todavía No amigos, anda. a mí dentro de una semana todavía, así que a esperar nada más. Y sí, bueno, como dice David, estamos aquí siempre grabando a tope el podcast todas las semanas, religiosamente, habitualmente, y creo que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, acerca de la religión, las creencias. Muchachos, ustedes ya en las edades que tienen, ¿qué religión profesan o qué creencias tienen? Bueno, en la espiritualidad, bueno, la espiritualidad es la dimensión, ¿no? Y la religión es prácticamente lo que han constituido un grupo de personas o normas. Lo acabo de buscar en Google. No, nada. Pero bueno, eso es lo que creo. Y respondiendo a la pregunta de mi amigo acá, Ten Shin Han, eh, mi religión, yo tenía la religión católica, o sea, católica no practicante, pero ahora tengo la cristiana y por cierto, es un datito así que les quiero dar. El cristianismo es una de las religiones que tienen más adeptos en todo el mundo y se llama cristianas porque creen en Cristo, ¿no? Ujú. En Jesús, en Jesucristo. Pero tú cuéntanos, Eric, para las personas que recién nos están escuchando, qué religión o qué espiritualidad, no sé si lo llamaríamos así. Bueno, sí, Bueno, está ahí buenazo el dato que nos da el padre Maritín, gracias por ese pase. Este, en mi caso yo, profeso la filosofía del budismo, que la encontré hace algunos años y que he simpatizado bastante con ellas. Pero chicos, no quiero que este podcast sea un podcast, aleccionador, porque creo que información acerca de la religión y todo lo que hay, ya hay bastante en el internet. Quiero que le demos un toque diferente, hablando un poco sobre cómo una persona encuentra la espiritualidad, porque nosotros que ya tenemos veintitantos años, que tampoco somos viejos, que hemos podido uf, encontrar caminos diferentes. Tú, Carlitos, ¿cuál es la religión que profesas o creencia? Porque creo que tú sí absorbes de varios lados, ¿no? Sí, bueno, yo no me considero católico realmente. No considero que pertenezco exclusivamente a una religión.
Y tampoco pues pertenezco a todas, ¿no? Sino que simplemente y realmente es así, simplemente creo en Dios, creo Claro, en Jesús, en lo que profesa. Sin embargo, también me encanta la filosofía budista, me gusta muchísimo la cultura oriental, todo ese, eh, eh, todas las enseñanzas que da la cultura oriental me parecen claro, muy, Carlitos muy, muy todos los fines de buenas semana y... come su Ajá. chaufa. Así es. Sí. Excelente. No, pero sí, en serio, no me considero exclusivamente de una religión. Claro, Varias veces he conversado, tengo amigos de todas las religiones y no, no creo. sí, ¿Tienes algún amigo islámico? no sé, quién sabe, pero tenía un amigo israelita. Es Israelita, a que a ver, veces quiero tampoco escuchar no es que te eso. vas a una persona, es que tampoco Claro, no es que te vas a una persona y le dices, oye, ¿qué religión eres? claro. ¿Qué religión ¿De Claro, qué religión eres? Ya, pero o está ¿A dónde como que en su perteneces? No, frente, ¿no? cuéntame, o claro. sea, sí, quería que Carlitos... ¿Israelita o de la Asociación Evangélica de Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal? Entre ¿Ah? paréntesis, prepa. Prepad, no, o no había sacado las Ah, siglas, ¿ah? Hay que ver un poquito más allá porque creo que es muy común que escuchemos acerca del cristianismo y todas las maneras que tienen. Y sí me gustaría ahondar un poquito más en cómo una persona descubre esa necesidad de la espiritualidad y en qué momento lo hace, ¿no? Este, más de qué tipo de religión pueda tener, porque en realidad hay un montón de religiones y justo ahí he preparado unos datitos que les voy a decir más adelante. Ustedes, Ey, chicos, ey. ¿en qué momento dijeron necesito acercarme a algo espiritualmente, ¿no? Porque no sé si ustedes han tenido su etapa de no creer Ag- en de- ninguna, de ser agnóstico. Agnóstico. Pero, o sea, eso de agnóstico es que creo que no cree, o sea, no es un punto de medio entre no creer y no profesar algo, algo así. Ujú, creo que el agnóstico no sabe ni opina, algo así. Ajá, O creo que todos claro. hemos creo que estado en esa simplemente etapa. no corrobora. Ujú, exacto. Yo voy a responder, bueno, a la pregunta de Chino y es importante para todos, creo, amigo, amiga, los que me están escuchando. De repente no profesan ninguna religión y la pregunta como que sería, ¿por qué tener una religión, no? Claro. Entonces, a manera personal, creo que la religión eh, es algo que te conduce a un nivel de espiritualidad mayor, en donde hay cosas que te pueden ayudar para la vida, para tu cotidianidad, porque la vida no tiene como que un manual de vida, ¿me entienden? Sin embargo, hay estas religiones donde te dan un motivo por la cual seguir viviendo. Les cuento una experiencia, bueno, a todos creo que nos ha pasado que durante la época de la adolescencia, como para terminar ya esa etapa, uno se siente como que vacío. Es así como yo me sentía, ¿no? Vacío, sin ninguna expectativa, solamente estudiando y decía, bueno, del estudio terminaré trabajando. Y entonces encuentro la religión, un lugar, una persona que me puede llevar con un camino y que me pueda hacer prácticamente, o sea, vivir la vida, pues, ¿no? Y a través de sus enseñanzas, a través de sus diferentes cosas que voy averiguando, porque tampoco no es de que ya, no, yo soy de tal religión y ya, entonces me quedo ahí. Uno Ujú. tiene que seguir como que investigando, averiguando, profundizando un poquito más, preguntándose a sí mismo y bueno, creo que esa sería la experiencia, ¿no? Y esa sería la pregunta. Pero ¿hubo algún momento en el que sentiste así la necesidad urgente de profesar lo que ahorita profesas? Porque, o sea, para la gente que nos escucha y no sabe, David ya hace varios años profesa el cristianismo. Confírmame, David, ¿de ese cristianismo?
Sí, 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 correcto. El Aunque tú cristianismo. creas que todavía ahora que soy católico. No, es que en realidad yo me confundo bastante con el evangelismo, catolicismo. No sé si alguno tiene el dato de cuáles son las diferencias con cada uno. Y yo también me confundo bastante. Ya, A ver, yo Davicho, tengo, a ilústranos, ver, por favor. ya, bueno, en Perú hay varias religiones. Ujú. Las que vemos cotidianamente, las que tocan las puertas y tienen falditas, son testigos de Jehová. Claro, claro, ese es En uno. resumidas cuentas, ellos consideran que Dios y Jesús son diferentes personas. ¿Ya? Y, a ver, ¿qué más la diferencia de ellos? Y se autoproclaman testigos, por eso es su nombre. Ok, Bueno, eso nada más. ok, Hay ok. otro tipo de personas que tocan tu puerta también y son de Estados Unidos, son los mormones. Ah, sí, sí, Ellos sí, creen sí. en el profeta José Smith, José que es Smith. un profeta, ajá, que es un profeta que dice que se reveló Jesús Ah, en ya. Estados Unidos y y que le escribió un ángel unas tablas. Bueno, ahí va, más o menos va la historia, ¿no? Pero hay Wow. muchas controversias porque este Son profeta bien José Smith interesantes, no tenía sabía. como que muchas esposas y Maña. bueno, y era como que de signo de Dios que tenga muchas esposas. Y bueno, ahí se las dejo. Y Ya, entonces ok. ellos tienen su propia, ellos dicen que no es su propia Biblia, sino tienen una Biblia aparte que se complementa con la Biblia. Ya, ahí quedamos. Mormones. Ok, Ujú. van dos. Los católicos Católicos. mencionan que respetan y adoran a la Virgen María, a los santos. Igual, creen en Jesús, creen en Dios, se congregan en las iglesias, las grandes iglesias, hacen sus ceremonias y bueno. Sus Y fiestas el patronales. cristianismo, Católicos. ajá, Ok. el cristianismo solo creen en Jesús, creen en Dios, se reúnen los domingos, tienen iglesias Ujú. no tan grandes. Ah, en resumen, solamente eso. Y los Ya. adventistas, Ah, su que son madre, bien ya. parecidos a los cristianos, Ya. la única diferencia es que los adventistas no hacen absolutamente nada los días sábados. O sea, llega viernes Maña. en la noche Ajá. y empieza su Shabbat, su sábado, Su su día de sabat. descanso. Su sabat. Ajá, O sea, son exacto. sabatistas. Son los que les llaman Ah, sabatistas, ¿no? ajá, ajá, ajá. De ahí viene el nombre adventistas. Oye, pero Son todos los del qué Perú. cuestión esa de ir Maña. contra todo un sistema en el cual los sábados se trabaja en muchas partes del Perú, del mundo, y gente que pues, bueno, por sus creencias y se respeta, no Claro, opten por trabajar el sábado, ¿no? Que ellos dicen que pues es el séptimo día y Dios no Claro. descansó ese día, pero este, yo me acuerdo que tenía en la universidad una compañera o un compañero, no recuerdo bien, pero alguien era adventista. Y los sábados teníamos clases nosotros los sábados. Y esta, creo que era una chica, esta Ala. chica había sacado permiso a a la universidad para faltar los sábados. Y era como que, sí. uy, al final no sé cómo hacía, la verdad, no, nunca le presté mucha atención, pero no sé cómo hacía. Y imagínense en un mundo Pero en el le cual dieron ese permiso. supongo, creo que sí, no sé, conversaba con los docentes, también había docentes que, bueno, decían, bueno, ya pues, a ver que la cambien de grupo, ¿no? Que la coloquen a otro grupo que no sea el sábado. Y otros docentes que Maña. decían, no, ya te me vienes y ya, punto. No, pero Eh, ya O cada sea, docente hay claro. de también con todo. sus, ¿no? Exacto. Sí, ahí hay esa línea difusa de cuánto debe respetar la creencia de otra persona, ¿no? Y también quería Ya complementar saben. los Sí. del FREPAP, que ¿Ya? tienen, o sea, tienen creencias inclusive de los incas y de la Biblia también. Maña. Y entonces, si te lo presentan eso en una malla curricular, así con curso intensivo de religiones,
tú dices, entonces ya más o menos vas como a esa religión, pues, ¿no? Pero te lo devuelvo, Claro. Chino, la pregunta, ¿en qué etapa de tu vida creíste o sí que necesitabas la religión? Que necesitabas ese camino, esa iluminación. Cuenta acá este chico o chica que está escuchando este podcast en este momento y dice, oh no, no sé, creo que no creo en nada. O si creo, cuéntanos. Buena, buena. Bueno, sí, o sea, creo que hasta ahorita hemos hablado un poco sobre el cristianismo, ¿no? Que es bastante fuerte en todo el mundo, pero tal vez respondiendo a esta pregunta de David, ¿cómo encontré este camino hacia el budismo? Yo recuerdo que he tenido como que varias experiencias insatisfactorias espiritualmente con el cristianismo en todas las formas que pueda tener, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo una vez de que vino un testigo de Jehová a mi casa y le dije, oye, qué chévere, pasa, cuéntame más. Y me contó y dijo, qué interesante es esto. Pero luego regresaba todos los domingos y era como que, ¿cómo te digo que no? Y como era un niño era difícil y como por ahí fracasó la idea y empecé a tenerle como un poquito de recelo. Luego también me llevaron una vez a un culto mis primos, que Kevin y Miguel, que si están escuchando esto también un Les saludo. vas a pasar el link, Y me el imagino. culto, tal vez, tal vez. Y en este culto era así un poquito extremo porque todos se ponían a rezar y te ponías a rezar y escuchabas cómo alguien estaba orando, Dios, por aquí, por allá. Muy intensos. Y era bastante intenso si la gente se ponía a llorar, a temblar, y tenías que estar agachado, con tus manos sin hacer nada, rezando por casi una hora, hora y media. Y me parecía bastante intenso, pero no por el hecho de que pueda parecer fuerte, sino porque yo no lo estaba sintiendo. O sea, sentía que los demás lo estaban pasando bien, pero yo no. Y ahí Claro. también fracasé. Ah, Luego, bueno. haciendo la primera comunión, igualito, no llegué hasta la mitad, nunca me animé a hacer este internado que hacen o este viaje por un fin de semana ¿Cómo se llama eso? y Como retiro. retiro, sí, no pude hacer ese retiro, no sé, no me llamaba mucho, así que ya llegué al olvido, Igual como yo. que mi alma estaba, vagando así sin rumbo, Sí, he escuchado pero o sea, ese retiro es lo máximo, o sea, es la cereza de todo de todo ese sí, trip. sí, claro. Yo tampoco no fui, pero y creo que me la perdí. Claro, porque ya cuando regresas de ese retiro ya llegas convertido totalmente, Sí, literal. por así decirlo, convencido. Pero en mi caso recién el budismo ha llegado hace 3 o 4 años, un poquito investigando, porque yo me acuerdo que tenía un profe de matemáticas que se llama Antonio Olano, que seguro alguna de las personas que está escuchando esto lo conoce porque por ahí tiene su academia. Y él decía en sus Todos lo clases que él conocemos. era budista. Todos lo conocemos. Él decía en sus clases que él era budista, pero nunca le tomé como que mucha importancia hasta que llegó este retiro. Y dije, no, en realidad no fui porque pucha, es que soy budista, lo siento, tal vez para otra. Tratando de ponerme una excusa en mi adolescencia de por Aparte. qué no fui, ¿no? Y después de varios años como que dije, ¿y si empiezo a investigar sobre esto? Y escuché un video sobre la vida de Buda. Y me llamó tanto la atención que empecé a investigar más. Y hablaba sobre el Dharma, hablaba sobre el camino óctuple, hablaba sobre los reinos, el reino humano, animal, de tantas cositas que son cosas como que conceptos sueltos para la vida, hasta que encontré una pastilla así que fue la definitiva de decir aquí yo me quedo. La de Matrix. Que era sobre el Buda hablando sobre cuestionar todo y decía, cuestiona incluso lo que yo te digo. Y me pareció una afirmación tan sincera y tan abierta que dije, acá me quedo. Ya después con la meditación me di cuenta que me funcionaba un montón para los ataques de ansiedad que podía tener cuando no entendía por qué las cosas salían de una u otra manera.
tal vez con mis amigos, tal vez queriendo salir un fin de semana y la gente no podía y yo trataba como que de convencerlos, pero luego fui entendiendo que en realidad uno tiene que dejar ir las cosas y la meditación y estos consejos me funcionaron y así es como descubrí este camino. Ya luego me rapé y dije, ah, creo que no era necesario. Bueno, ni modo. O Oye, qué sea, bueno, Pero no, pero qué sí. genial, ¿ah? Y yo también Sí. quisiera comentar un poco sobre mi experiencia. Y al igual que Sí, tú, cuéntanos, Eric, Carlitos. al igual que tú, también he tenido algunas experiencias no tan positivas como también positivas, ¿no? Eh, lo que pasa, a ver, por ejemplo, con respecto a eso que una vez te invitaron y era como que extremista, a mí también una vez me invitaron a una iglesia y bueno, yo siempre pues cuando considero que tengo un espacio y también considero a la persona que me hace la invitación, ¿no? Entonces, me pareció interesante y dije, bueno, quizás por ahí pueda conocer pues, también a gente que aporte mucho a mi desarrollo personal. Fui a este lugar y bueno, pues básicamente lo que hacía el dirigente o el pastor era gritar, gritar y gritar y gritar y gritar. Y no me pareció nada atractivo porque de pronto estaba hablando normal y ¡flum! Se ponía a gritar y era como que wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá, y después la gente se arrodillaba, también ponía sus manos para arriba y se ponía a concentrarse y todo y todo. Y yo dije, no, esto no es lo mío, es que para mí no es arrodillarse, sentarse, elevar las manos y estar ahí, para mí no es eso, para mí es más acción, para mí es más plasmarlo en mis actos, en mi persona, ¿no? Entonces, y es que yo lo había meditado también hace un tiempo, pues que de nada sirve irse un momento a levantar las manos, a escuchar que alguien te grita, que alguien te hace eso, que no, y después regresas y pues no trabajas en ti mismo, ¿no? Entonces, me parece a mí más importante la persona que trabaja en sí misma, eh, incluso aunque no crea en un Dios, pero si es que es una persona pues muy amable, muy cordial, muy solidaria y tiene muchísimas virtudes, wow, que pues eso le falta a muchísima gente religiosa, de verdad. Entonces, Sí, es cierto. al fin y al cabo me di cuenta que no era la religión, sino era el trabajo que uno tenía. Pero eh, como ustedes dicen, en algún momento de mi vida también surgió o sea, de mí mismo, ¿no? Esta pregunta, ese acercamiento. Yo me acuerdo que fue más o menos a los 11, 12 años, ¿no? Porque antes es como que eh, te pones a orar y generas bonitos recuerdos si es que, por ejemplo, tus padres o familiares te enseñan a orar. Son recuerdos muy bonitos, muy hermosos, pero no lo haces consciente, ¿no? Lo haces de una Mm, forma muy eh, memorizada, automática. que claro, automatizada, que tú crees que está bien, pero y después empiezas a preguntarte, ¿no? Oye, pero ¿por qué está bien? De verdad que a mí me ha despertado en ese sentido, entre comillas, despertar, las preguntas básicas de filosofía. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? Si es que tengo o no tengo misión, ¿por qué existo? Y, o sea, yo creo que son preguntas básicas que todo el mundo debe hacerse y tratar de buscarle la forma, porque eso te va a llevar a algún lugar, porque hay gente que dice, no, yo no quiero estar en el catolicismo porque los católicos son así, son así, son así. Los católicos se van y en sus fiestas patronales se emborrachan y hacen obscenidades ¿Así? y se comportan mal.
y son así y así y así, ¿no? Entonces, para eso me paso a otra religión donde no tomo, ¿no? Pero quizás por ahí hay un católico que es una persona muy buena, ¿no? Y es que es independiente de la religión. Ahora, poco a poco fui pensando eso justamente, ¿no? Ya a esa edad de unos 10 años, 11 años, me puse a pensar y porque a mí también, así como tú, se me acercaban personas, testigos de Jehová, que su trabajo yo lo aplaudo porque en realidad es complicado a veces tener que lidiar, tocar las puertas y todo eso, o sea, no cualquiera lo hace, ¿no? Y es una labor que de cierta forma se debe de aplaudir. Sin embargo, el hecho de ser insistentes sí que genera molestia a veces, ¿no? Entonces, por ahí me empezaron a hablar ellos, ¿no? Me hablaron unos de los otros y otros de los otros. Entonces yo dije, vaya, o sea que todos están buscando la religión perfecta. Y, y o sea, ¿dónde van a encontrar una religión perfecta si no hay personas perfectas que las dirijan o que, ¿no? Entonces, eh, no solamente existen las religiones, también están los grupos, pues, ¿no? Los grupos espirituales. Algunos les dicen sectas, pero no sé, esa palabra me parece muy fuerte a veces. Y estamos hablando exclusivamente del cristianismo, ¿no? Está el judaísmo, el taoísmo, el hinduismo, está el budismo, está un montón de religiones, ¿no? Entonces, caminos hay muchos, pero creo que debemos de centrarnos. A veces creo que el ser humano se complica mucho. Y a veces también creo que es necesaria esta complicación, porque una vez escuché que la maestría está en la simplicidad de las cosas. Y uno llega a esta simplicidad solamente cuando a veces ya ha adentrado en el tema y se ha puesto a reflexionarlo, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta que también, pues, no me sentí identificado muchas veces por la religión católica y tampoco no me sentía identificado con otras religiones, así que me puse a buscar más y así como tú encontré, pues, movimientos espirituales, orientales, que me parecieron lo máximo y bueno, yo invito a todos a que busquen información. Entonces, un poco resumiendo lo que nos dices, y ahí yo ya veo los comentarios de la gente preguntando, ¿pero eres o no eres? ¿Cómo te definirías en pocas palabras? ¿Eres cristiano? ¿Practicas el cristianismo? ¿Practicas el budismo? ¿Eres una persona libre? ¿O en qué crees? Así, en una sola frase. Y yo creo en Dios, creo en Jesús y creo en el amor, la conciencia y la energía. Así lo resumiría. Interesante, Carlitos. Esa es una fusión de varias Ya, creencias. no sé si les puedo contar también, ya que todos están contando su experiencia, que Obviamente, y si no lo contaba, yo te lo iba a preguntar, David. ya, para contarles que sí, o sea, me parecía muy cómico ver esos videos donde la gente tiritaban. Seguro lo habrán visto. Personas Sí, así, han visto muchos memes ahí donde, no sé, el pastor, les da la Carlota. ajá, como que tiemblan. Y entonces yo decía, qué raros. Y decía palabras inclusive más hirientes, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo, inclusive han habido invitaciones de amigos donde me decían, vas a mi iglesia, y yo le decía como que no, hombre, que... Ujú. Y ya como que era un poco incómodo también. Pero sin embargo, llegó un momento donde yo tuve sueños, yo tuve una conversación con Mm. una persona también que fue muy amable, fue muy interesante hablar con esa persona porque es difícil cuando te llevan a una religión y tú no conoces nada, entonces te parece muy raro. Pero sin embargo, si Ujú. alguien te prepara,
y te explica de qué trata eso, es un poquito más digerible, pues, ¿no? Y esa es la chamba de Sí. todos nosotros, pues, ¿no? De hacerlo un poquito más digerible, porque si te vas, por ejemplo, a un culto de budismo y no entiendes nada, entonces como que te va a parecer muy raro, entonces tú vas a salir disparado. Igual a Ujú. una iglesia evangélica, ¿no? Si ves a todos así en el piso, se va a hacer muy raro. Pero si tienes como que un proceso y sobre todo tienes como que ese llamado, eh, esa, esa cercanía con Dios, como dice a Carlitos, es un poquito más diferente. Ujú. Y volviendo a mi historia, esta persona me había comentado un poquito más de lo que se trata, porque yo no sabía absolutamente nada de lo que trata el cristianismo. Y entonces fue muy amable y me dijo que haga una oración nada más y que me dé una confirmación. Y entonces tuve el mejor sueño de la vida. Si ahorita les explico, les cuento, Mm. me, me voy a pasar todo el podcast, pero fue muy diferente de todos los sueños. Todos sueñan que se caen o que se les cae un diente, pero fue eso el inicio. Y me topé con una persona con una esperanza sobre todo. Yo para contarles un poquito, tengo un familiar muy cercano, bueno, pues mi madre, que en mi casa que tiene una enfermedad que no tiene cura. Y entonces en el cristianismo encontré un toque de esperanza que se puede revertir esa enfermedad. Y aunque suene un poquito interesado, o sea, David, tú utilizas lo puedo decir que sí, pero sin embargo me encontré con el paquete completo, ¿me entienden? Que no solamente algún día voy a recibir esa sanación para esta persona, sino que Ujú. también gracias a eso, gracias a que yo pueda entrar a esta religión, gane conocimiento, mejoras personales y muchas cosas más, ¿no? Creo que si en resumidas cuentas me lo preguntan, yo lo hice por este familiar porque encontré una esperanza, porque en las personas no vas a encontrar la esperanza. Encontré una persona que no es como nosotros, sino es un poquito más grande. Y eso en resumidas cuentas, si me pides una explicación por qué tomé esa decisión. Claro. Y nada, y eso les quería compartir. Dale. Sí, realmente es muy interesante, David, lo que nos cuentas y sí, o sea, yo que lo conozco a David todos estos años, él ya desde bastante tiempo está muy cercano a esta religión y quiero que aprovechemos este espacio tal vez para saludar a algunas de esas personas que conozcas, David, aprovecha el espacio que te lo estamos dando así de oferta de dos por uno. Gracias por compartir, David. Sí, Ah, también muchas gracias por no, compartir. gracias a ustedes, muchachos. Creo que ha sido muy difícil eh, estar en este espacio para las personas que recién nos están escuchando. Nosotros nos habíamos juntado por la música, nos separamos un poco por el trabajo, por muchas cosas más. Cada uno también tuvo su propia religión, o bueno, su propio caminar espiritual. Y qué Ujú. bonito abrir este tipo de programas para hablar un poquito de religiones, saber de qué trata un poco esto. Ojalá que aunque sea haya sido informativo. Y bueno, quiero Ujú. saludar a Lisandra, que ella le escucha todos los podcasts todas las semanas. Quiero mandarle un saludo. Ojalá que estén escuchando alguien más de mi iglesia, se llama Familias con Propósito, que justamente el sábado pasado, ganamos un concurso de música. Cierto, bien, felicitaciones, David. Y, Bien ahí, ¿eh? y nada, de todos los muchachos, ojalá que estén escuchando este espacio. Y nada, todos los muchachos que están escuchando también el podcast, igual.
se vienen cositas muy interesantes para la marca Cuerda Rota. Nosotros estamos gustosos de compartirles experiencias en este podcast o fuera también. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes oyentes por escuchar, por darnos su likecito, por compartirlo. Gracias a Marifé también y a Brian porque ellos también nos dan el aguante. Y, Que y pronto nada, lo vamos a chino. tener en algunos episodios, claro que sí. Sí, 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 Oye, qué genial. sí, de todas maneras queríamos empezar este octubre, que es un octubre morado tal vez, con este tema que es también bastante necesario de conversar. Yo el mensaje final que quisiera darle a las personas es que prueben lo que necesitan probar, escuchen lo que necesitan escuchar y vayan encontrando su propio camino. Como yo les conté, encontré esta filosofía, porque no es como una religión, es una filosofía del budismo, por lo que yo tenía esa necesidad de desfogarme, tenía esa ansiedad que por ahí rondaba y encontré justo lo perfecto para mí, ¿no? Entonces, igual yo creo que la gente, si va escuchando con esa mente abierta, puede encontrar su propio camino y lo que mejor le haga para ellos. No sé si Carlito quieres hacer una reflexión final ya para terminar este podcast. Sí, también quisiera dar un mensaje final. Eh, Todos en algún momento nos vamos a encontrar con Dios, todos, 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 sin excepción. Y eso da cabida a muchas preguntas, ¿no? Todos, porque si hay algunos que pues no están ni cerquita, ¿no? Pero todos, todos vamos a encontrar a Dios, todos vamos a llegar a Él. Y pues yo lo único que les digo es que también cada uno va a encontrar su camino. Y pídanle a Dios que los guíe, pídanle siempre, siempre que los guíe. Y como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Si a Dios le pides algo, si tú quieres algo en la vida, pues haz algo para que suceda también. No te quedes con los brazos cruzados y así pidiendo y cambiando también tu forma de ser, poco a poco vas a encontrar tu camino. Así que a darle, ¿no? Excelente, Carlitos. Muchas perfecto. gracias a todas las personas que nos escuchan este podcast de devoción, este podcast de reflexión, Podcast este morado. podcast de amor, el podcast morado, el podcast que escuchas mientras tomas tu chichita de jora, que seguramente por ahí preparas, el Ujú. podcast que escuchas Mientras, mientras haces tu mien- tarea, mientras esperas tu mientras delivery de esperas todo tu delivery Cajamarca. Exacto. de tus mantequillas Galú, tal vez de tu De Hess, pedido hamburguesa, de Hess, de Mr. Pack, tal de vez, Mr. Pack, de repente, o de Franco Bazán o de Catering. Franco Bazán Catering, que Excelente. tiene unos postres y muchísimas cosas deliciosas. Vamos a su Instagram. Vamos a su Instagram ya y con el código Fracaso Podcast obtengo un 0.000% de descuento. Pro- Excelente. Cuestionen Pronto todo. Muy bien, novedades. chicos, cuestionen todos, amen, no se preocupen si Dios existe o no existe, sean buenas personas y van a encontrar su camino. Muy bien, chicos, Esa es. nos vemos en el siguiente episodio. Este ha sido un episodio más del Fracaso Podcast. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima, amigos. Franz de Fargo. Gracias, mami, por Buenas hacerme vibras y tan bendiciones guapo. para todos. @cuerdarrota.p @david.rick. Oye, síganme, porque @mantequillasgalú. Adiós. arroba, Bye. arroba de papas.